Señor, te damos muchas gracias, Padre, esta mañana por tu fidelidad, por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es fiel, porque nunca cambia, Señor, porque lo que tú prometes siempre lo cumples, Señor. Gracias, Señor, porque esto es un gran alivio, Señor, que tus promesas fieles no corresponden al grado de nuestra obediencia, no corresponden del lado de lo que nosotros somos o por quién nosotros somos, sino por quien tú eres, Señor. Así que muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Gracias, Señor, porque eres amoroso con nosotros todos los días, Señor. Y muchas gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, Señor, el día de hoy y nos redarguya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a estar estudiando Éxodo 13 desde el versículo 17 y todo el 14. Es un texto un poquito largo, así que vamos a ir un poquito rapidito, ¿sale? Les quiero hacer algunas preguntas. Perdón, hermanos, antes de que se levanten, perdónenme, les quiero hacer algunas preguntas. ¿Le ha pasado en algún momento de su vida que usted siente que está obedeciendo al Señor o tratando de obedecer al Señor y llevar una vida piadosa, pero que esa obediencia nos está llevando a un lugar que nosotros no queríamos estar? Yo creo que a todos nosotros en algún momento nos ha pasado, y creo que varios de nosotros hemos sentido esa sensación de ¿por qué me está pasando esto si yo ahorita me estoy acercando más al Señor? ¿Por qué Dios está permitiendo estas cosas en mi vida si yo soy fiel en venir a la iglesia, si yo soy fiel con el Señor? A lo mejor estamos convencidos de que estamos siguiendo la voluntad del Señor, mis hermanos, pero de pronto las circunstancias parecen decir todo lo contrario. Parece que en realidad no estamos siguiendo a Dios. Así parece. Pensamos cosas como: Señor, te he estado buscando y te he estado obedeciendo, pero parece que todo va de mal en peor. Y nos hace preguntarnos muchas veces: ¿por qué el Señor está permitiendo esto o aquello en mi vida? Ahora quiero presentarle una ilustración. Imagínese por un momento que todos nosotros somos un ejército que está a punto de enfrentar la batalla más importante de la guerra, la batalla final en la cual o salimos victoriosos o definitivamente perdemos. Nuestro general nos ha mostrado que es un estratega inteligente, astuto, ha ganado batalla tras batalla. Sin embargo, en esta ocasión él toma una decisión que nadie de nosotros comprende. En lugar de conducirnos a nosotros como su ejército por el camino que debemos ir, nos manda a un valle cerrado. Delante de nosotros tenemos un río que es imposible de cruzar, y atrás de nosotros está el enemigo. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué estaríamos pensando? ¿Qué estaría pasando por nuestras mentes? Los carros de guerra vienen avanzando atrás de nosotros. Vienen los soldados también con armas, con fusiles, y nosotros ya estamos cansados, estamos lastimados y nos enfrentamos ante esta situación. Algunos dicen: ¿será que el general se equivocó? ¿Acaso es que no había otra ruta mejor? ¿Nos ha traído aquí para morir? Pero lo que nosotros desconocemos es que el general conoce el terreno mucho mejor que nadie de nosotros. Cada paso fue cuidadosamente planeado en esta estrategia de este general, y no nos condujo a una trampa, sino que por el lado contrario condujo a una trampa a nuestro enemigo y salimos victoriosos. Esa ilustración, mis hermanos, creo que nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver el día de hoy en Éxodo 13 y 14. Normalmente recordamos este pasaje como el gran milagro del Mar Rojo. ¿Quién no ha escuchado de que el Mar Rojo se abrió en dos para que el pueblo pasara por el medio de él? Yo creo que todos hemos escuchado esta historia. Pensamos en las aguas abiertas, pensamos en el pueblo que está caminando en medio del mar sobre tierra seca y el ejército egipcio siendo destruido.
Pero, mis hermanos, si comenzamos a leer desde el versículo 17 del capítulo 13, vamos a descubrir algo que muchas veces pasa desapercibido cuando leemos este texto. Israel no llegó a este punto, el pueblo de Israel no llegó a este punto por accidente. No fue un error de Moisés, no fue una mala estrategia. No fue que Dios hubiera reaccionado tarde ante la acción del faraón. Todo ocurrió, mis hermanos, exactamente como Dios había determinado que pasara. Como en un juego de ajedrez, cada pieza perfectamente colocada. Y eso cambia completamente la comprensión de la lectura del día de hoy. Porque la pregunta ya no es, ¿cómo es que Dios va a rescatar a ese pueblo? Sino que ahora la pregunta es más profunda. ¿Por qué Dios deliberadamente está llevando a su pueblo a un lugar donde parecía no existir ninguna salida? Yo creo que Moisés, mis hermanos, quiere que mantengamos esta pregunta en nuestra mente durante todo el relato. Y lo interesante es que Dios mismo contesta esta pregunta de manera inmediata. Dios mismo declara cuál va a ser su propósito. En los versículos 14 del capítulo, el versículo 4 del versículo 14, Dios dice: yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Más adelante vuelve a decir lo mismo, ahora en el versículo 17, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y en el 18 también vuelve a decir: y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Es imposible que podamos leer, mis hermanos, este texto sin esta repetición, sin fijarnos en esta repetición de palabras, esta repetición de ideas. Él mismo, Dios mismo nos está diciendo qué debemos observar en este pasaje. Y lo que yo creo, mis hermanos, que este texto nos quiere recalcar el día de hoy y que eso nos llevemos en mente, es que por medio de Cristo, Dios se glorifica al derrotar a sus enemigos y salvar pecadores. Dios se glorifica, mis hermanos, por medio de Cristo, salvando pecadores y derrotando a sus enemigos. Así que, después de esta larga introducción, mis hermanos, ahora sí voy a invitarle a que se ponga de pie, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 17 en el capítulo 13 hasta el versículo 31 del capítulo 14. Leamos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo: ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarnos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de día delante del pueblo la columna la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá de los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá. Y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho, que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos?
Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que Egipto marchaba tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios, a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Pero yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento desde el este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal. Y los egipcios, al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Puede tomar su asiento, hermano. Entonces, en la introducción dijimos, mis hermanos, que el propósito que Dios mismo revela sobre este texto siempre ha sido, es y será la gloria de Dios en sus obras y en su pueblo, mis hermanos. Así que, con esto en mente, mis hermanos, vamos a entrar a la primera sección, que abarca del versículo 17 del capítulo 13 hasta el
versículo 4 del capítulo 14. Y aquí vemos que todo gran relato, mis hermanos, comienza con un buen escenario. Moisés es un extraordinario narrador, mis hermanos. Fíjense en cada uno de los detalles que está presentando Moisés. No simplemente está metiendo relleno, está presentando cada detalle por algún motivo. Y Moisés, antes de presentarnos el gran conflicto, quiere que comprendamos algo que es fundamental para interpretar lo que va a venir después. Nada de lo que está sucediendo en este relato, mis hermanos, está ocurriendo por accidente, por error. Si olvidamos esa verdad, mis hermanos, leeremos este pasaje como la historia de un pueblo desesperado que estuvo al borde de la muerte y que de chiripada, como decimos por acá, el Señor los rescató de último momento. Pero eso no es lo que Moisés quiere que entendamos el día de hoy. El capítulo no trata de un Dios reaccionando ante una emergencia. El capítulo, mis hermanos, está hablando de un Dios que gobierna soberanamente cada detalle de la historia. Observemos cómo comienza. Cuando Faraón dice ahí en el versículo 17 del capítulo 13, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Es curioso que Moisés nos proporciona aquí un dato geográfico. Para ir de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán, era cuestión de unos aproximadamente 11 días por toda la costa a pie. Había un camino mucho más corto que era este camino. Pero Dios deliberadamente no llevó a su pueblo por el camino más corto, sino que los hizo rodear por un camino mucho más largo. ¿Y sabe por qué? El texto no los dice. Miren lo que dice ahí mismo. Porque Dios dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Es la primera vez que, por así decirlo, Moisés nos está permitiendo entrar a la mente de Dios y saber el propósito del por qué hace las cosas. No se trata de que Dios ignore que hay un camino más corto, sino se trata de que Dios conoce perfectamente el corazón de su pueblo. Imagínense esto, mis hermanos, imagínense la escena. Israel está saliendo después de las plagas, después de la Pascua, después de ver todas las plagas y ver cómo había sido redimido. Aún así, Israel seguía pensando como esclavo, tenía miedo. En el momento en que viera enemigos, entonces iban a temer, nos dice el texto, y se iban a regresar a Egipto. Dios sabía que una guerra inmediata los llevaría a desear volver a Egipto. Y mis hermanos, fíjense en esta similitud que tenemos nosotros con el pueblo de Israel. Nosotros solemos pensar que conocemos nuestras fuerzas. Creemos que somos suficientemente fuertes o aptos para enfrentar esta o aquella situación. Pero aquí descubrimos, mis hermanos, que Dios conoce mucho mejor nuestras debilidades, conoce mucho mejor nuestras capacidades. Hay caminos que nosotros elegiríamos con toda confianza. Yo creo que es por acá, pero muchas veces Dios nos desvía por un camino más largo, más cansado, con más tiempo. ¿Le ha pasado? ¿Cuántas veces hemos estado orando al Señor, pidiéndole que abra alguna puerta? Y cuando no lo hace, solemos pensar que Dios nos está privando de algo bueno. ¿Por qué Dios no me contesta si es algo bueno lo que le estoy pidiendo? Y sin embargo, tal vez al pasar del tiempo, al pasar de los años, nos damos cuenta que eso que Dios permitió o no permitió fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Si no fuera por cada una de las experiencias o por cada una de las situaciones que Dios me ha rescatado, yo no estaría aquí el día de hoy. Porque mis hermanos, Dios nos conoce y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Moisés añade aquí un detalle interesante.
En el versículo 19 nos dice que toman los huesos de José. ¿Por qué interrumpir la narración trayendo aquí a colación unos huesos? Porque esos huesos, mis hermanos, estaban continuando con la historia. Siglos atrás, José había muerto en Egipto. Y José nunca vio cumplida esa promesa de que el Señor los iba a visitar y que iba a ser liberados de Egipto, de la esclavitud. Él nunca vio el éxodo. José nunca vio el mar rojo abrirse. Pero antes de morir, en Génesis 50, José dijo algo extraordinario. Una afirmación tremenda, llena de fe. Dios ciertamente los visitará y los sacará de esta tierra. Una afirmación tremenda que se cumplió más de 400 años después. Y aparte añadió, y como prueba de eso, y como prueba de que Dios los va a liberar, ustedes se van a llevar mis huesos. Así que José murió, pero murió creyendo. Y ahora, siglos después, Moisés está cargando con los huesos de José como una muestra fidedigna de que lo que Dios promete, mis hermanos, Dios lo cumple. Cada paso que daba Israel era una confirmación de la fidelidad de Dios hacia su pacto. Dios les había anticipado, ¿se acuerdan en Génesis? Van a estar esclavos más de 400 años y yo los voy a liberar. Y aquí Dios estaba cumpliendo sus promesas. Dios está dando a conocer a su pueblo. Y el pueblo, vemos aquí que está saliendo de Egipto, está llevando los huesos y apenas comienza el viaje y Dios los lleva, ¿a dónde? Frente al Mar Rojo. Humanamente hablando, todo parece indicar que la promesa va a fracasar. Oye, nos vas a liberar, pero ya nos llevaste a un callejón sin salida. Pero los huesos siguen ahí. Como diciendo, el Dios que cumplió su promesa a José, también cumplirá su promesa ahora de rescatarnos, de liberarnos de nuestro pueblo opresor, de Egipto, de esa ciudad que los estaba oprimiendo y los estaba atacando y los quería matar. Hermano, Dios nunca olvida ni una de sus promesas. En eso podemos descansar. A lo mejor puede tardar siglos, como el caso de los israelitas, más de 400 años, pero jamás llega tarde. Llega en el momento de Dios. Y en los versículos 21 y 22 vemos la nube durante el día y el fuego durante la noche. No eran simplemente unas señales milagrosas, era la evidencia de que Dios estaba acompañando a su pueblo, no los dejó solos. Dios estaba en cada paso que ellos iban dando. Y finalmente llegan frente al mar, en donde ocurre algo que podríamos decir parece incomprensible. En el capítulo 14, versículo 2, Dios le dice a Moisés: di a los israelitas que den la vuelta y acampen frente al mar. Imagínense que ustedes, este pueblo que está saliendo de esclavitud, por fin, después de 400 años, y ya por fin está libre, y de repente escucha la voz de Dios o la voz de Moisés diciendo: Dios dice que demos la vuelta y regresemos. ¿Cómo vamos a regresar al lugar donde hemos sido esclavos? Imagínense esa reacción que tuvieron los israelitas. ¿Acaso nos perdimos? ¿O acaso Dios se equivocó? ¿Este no era el plan correcto? Y aunque parecía que Dios los estaba llevando por un callejón sin salida, esa era la voluntad de Dios, hermanos. Esto nos recuerda una gran verdad que vemos constantemente en las Escrituras hasta este momento. Que la voluntad de Dios, mis hermanos, muchas veces desafía la lógica humana. Muchas veces queremos darle razón y sentido a las cosas, cuando a veces lo que Dios quiere es que podamos descansar en Él, en su soberanía, en su perfecta voluntad. ¿Recuerda cuando Dios ordenó construir un arca a Noé?
en un lugar y en un momento en donde nunca había llovido, era ilógico, era una locura. Pero Noé fue obediente y hubo salvación a través de esa obediencia. ¿O recuerda cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su único hijo Isaac, al hijo de la descendencia? Era ilógico. ¿Cómo me vas a dar descendientes si me vas a matar a mi heredero? Pero Dios cumple sus promesas, mis hermanos. A Dios no se le sale nada de control, mis hermanos. Y ahora Dios está ordenando aquí: acampen aquí frente al mar, regresen y acampen frente al mar. Y lo padre del texto, mis hermanos, lo hermoso del texto, y le digo, vea todos los detalles que nos da Moisés, es que Dios mismo está dando la razón de por qué deben de acampar aquí en este lugar. Vea lo que dice ahí el versículo 3 del capítulo 14. Porque Faraón dirá a los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Sí ve qué impresionante es nuestro Dios? O sea, Faraón ni siquiera había dicho esas palabras, sino que Dios dijo: cuando pase esto, Faraón va a pensar de esta manera. Y fue tal cual Faraón dijo. Dios ya sabe lo que Faraón va a pensar antes de que lo piense. Dios ya sabe cómo va a actuar Faraón antes de que él actúe. ¿Usted cree que hay algo que se sale del control de las manos de Dios? ¿Usted cree que hay algo que se sale o que Dios no tiene controlado, que no está sometido bajo su voluntad? Quiero decirle algo. Si usted contestó que sí a alguna de estas preguntas, si usted cree que de repente a Dios como que se le chispotea, quiero que sepa que muy seguramente no conoce a su Dios. Y entonces, mis hermanos, viene la declaración más importante de toda la narrativa, en el versículo 4. Y esto le va a sonar muy familiar porque lo hemos visto constantemente. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios, ¿qué dice? Que yo soy el Señor. Aquí Dios manifiesta su plan poderoso. Por fin podemos ver en macro toda la historia que estamos viendo aquí en este texto. Nos permite ver el propósito que muy seguramente el pueblo de Israel en este momento está desconociendo. ¿Por qué el camino más largo? ¿Por qué el cambio de dirección si por aquí llegamos en 11 días? ¿Por qué acampar frente al mar? ¿Por qué Faraón volverá a perseguirlos? Y la respuesta a estas preguntas nos lo dice el mismo texto ahí en el versículo 4. Dice Dios: porque yo he decidido glorificar mi nombre. Y eso cambia completamente la perspectiva. Lo que Israel está interpretando como una emboscada: el Señor nos trajo aquí, los enemigos vienen atrás de nosotros, no tenemos salida, es una emboscada. Dios lo está llamando un escenario perfecto para revelar su gloria. Lo que parece un callejón sin salida es en realidad el lugar en donde Dios va a manifestar su señorío total al derrotar a sus enemigos. Hermanos, esta verdad sigue vigente el día de hoy. Muchas veces evaluamos nuestra vida únicamente a través de las circunstancias que nos están rodeando. Es que Dios no está conmigo porque las cosas no me están saliendo bien. Es que Dios no está conmigo porque no me está respondiendo mis preguntas, no me responde mis oraciones, no me responde mis súplicas. Es que Dios se está equivocando en esta decisión, que yo quiero ir por acá, pero Él me dice que es por acá. Si el camino es fácil, pensamos que entonces Dios está con nosotros. Pero si el camino se complica, entonces comenzamos a preguntarnos si nos equivocamos, o peor aún, ¿será que Dios se está equivocando? Es lo que llegamos a pensar. Pero Éxodo, mis hermanos, nos enseña algo diferente que aplica muy bien para nuestros días. La presencia de dificultades en nuestra vida, mis hermanos, nunca, pero nunca va a significar ausencia de Dios. Es decir, nunca debemos pensar nosotros que
por el hecho de que tengamos problemas o circunstancias adversas en nuestra vida, Dios no está con nosotros. Por el contrario, es ahí en esas situaciones en donde Dios decide manifestar su gloria. Y esta verdad, mis hermanos, alcanza su máxima expresión en el Evangelio y en la cruz, porque siglos después Dios volvió a conducir deliberadamente a la humanidad hacia un escenario muy similar al que estaba pasando aquí Israel. Parecía una derrota inminente. Ya no fue a la orilla del Mar Rojo, ahora fue en la cruz, en el monte Calvario. A los ojos de los hombres, todo parecía un fracaso. Incluso los discípulos salieron huyendo porque pensaban que ya todo se había acabado. Pero Dios, mis hermanos, manifestó de la manera más plena su gloria al salvar a su pueblo por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y a partir de aquí entramos a la segunda sección. Vamos a ver cómo Israel responde con temor e incredulidad cuando está viendo que el faraón viene encima de ellos. Y eso lo vamos a ver en los versículos 5 al 14. Hasta este momento, Moisés ha permitido que las personas que recibieron este relato, que muy seguramente fue el mismo pueblo de Israel, muchos años después del exilio babilónico y que están de regreso a la tierra prometida, está permitiendo que ellos puedan ver algo que ni uno de los personajes que vemos acá en este momento, ni uno de los israelitas conoce. Nosotros ya escuchamos decir a Dios: me voy a glorificar en lo que voy a hacer. Sabemos que todo está ocurriendo conforme a su propósito. Nosotros ahorita, en este tiempo, sabemos por qué Dios cambió la ruta. Sabemos por qué Faraón va a volver a perseguirnos. Incluso nosotros ya sabemos cuál va a ser el resultado final. Pero Israel, en este momento del relato, no sabe nada de eso. Está en una incertidumbre tremenda. No sabe lo que va a pasar con ellos. Y esto hace, mis hermanos, que el conflicto sea mucho más intenso. Vea lo que dice ahí en el versículo 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo. ¿Les suena esto familiar? Faraón cambia de opinión otra vez. Recuerda que en las plagas ya había cedido y al final volvía a cambiar de opinión. Definitivamente el faraón no está conociendo aún a este Dios de los hebreos. Después de 10 plagas, después de que perdió a su primogénito en la última plaga, después de reconocer el poder de Dios, su corazón vuelve a endurecerse. Y esto tampoco nos debe sorprender, hermanos, porque desde el inicio del texto ya Dios había dicho que Él mismo iba a endurecer el corazón del faraón. Aún así, Faraón cree que está tomando otra vez el control cuando dice: vamos tras ellos. ¿Cómo hemos permitido, dice ahí el versículo 5, cómo hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? ¿Sí se da cuenta del orgullo de Faraón ante un Dios poderoso? Sigue necio, sigue orgulloso, sigue creyendo que tiene el control después de lo que ha visto. Todavía no comprende que el verdadero rey, el verdadero Dios, es el Dios de los hebreos. Y sin darse cuenta está caminando exactamente hacia donde Dios quería llevarlos. Él cree que tiene el control en este momento que está persiguiendo a los israelitas. Pero hermanos, nunca olvidemos esta gran verdad. Los hombres jamás gobiernan por encima de Dios. Los reyes hacen planes, los gobiernos toman decisiones, las naciones levantan ejércitos, pero ninguno de ellos puede mover una sola pieza fuera de la voluntad soberana de Dios. Así es nuestro Dios, hermanos. En el versículo 9, Moisés cambia nuevamente la escena.
los egipcios empiezan a perseguir al pueblo. Aparecen los carros de guerra, 600 carros, vamos a llamarlo así, de la línea premium, de los más equipados, y todos los demás que tenían ahí. Caballos, el ejército más poderoso del mundo antiguo. Todos ellos contra Israel. Imagínense la escena. Un pueblo que había sido esclavo durante más de 400 años, sin armas, sin ninguna instrucción militar, sin ejército, sin estrategia, sin salida. Pero vea lo que dice el versículo 10. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos. Esta expresión parece insignificante, pero nos revela algo muy profundo, mis hermanos. ¿Qué fue lo primero que hicieron los israelitas? Voltearon a ver las circunstancias que los estaban rodeando. ¿No miraron la nube, que era la presencia de Dios con ellos, cuidándolos, guiándolos? ¿No recordaron las promesas? ¿No recordaron la Pascua? ¿Cómo Dios ya había librado su vida? ¿No recordaron las plagas? Miraron el ejército, miraron sus circunstancias, miraron sus problemas. Y cuando el ejército egipcio ocupó toda su atención, la atención de los israelitas, el miedo ocupó todo su corazón. Temieron. Qué fácil es, hermanos, que nosotros nos podamos identificar con Israel. Nos sucede exactamente lo mismo. Mientras miramos las promesas de Dios y estamos experimentando esa soberanía del Señor, entonces todo está en paz. Pero cuando alzamos nuestros ojos y miramos nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras aflicciones, entonces el temor empieza a gobernar nuestra vida. Somos iguales a los israelitas. El problema, mis hermanos, no es que existan estas circunstancias difíciles. El verdadero problema es permitir que estas circunstancias difíciles interpreten nuestra realidad. La realidad de que Dios está con nosotros y en nosotros. Pero ese miedo, nuestras circunstancias, nuestros problemas hacen que olvidemos con mucha facilidad esta fidelidad de Dios. En los versículos 11 y 12, Moisés nos narra las palabras, podríamos decirlo, más tristes, más dolorosas del capítulo. Mire cómo contesta el pueblo de Israel al ver que su enemigo está acercándose. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Es decir, estábamos mejor allá, prisioneros, esclavos, maltratados, que lo que estamos a punto de pasar. Y lo curioso es que ni siquiera lo estaban experimentando. Aún el ejército egipcio no se había acercado a ellos, pero ellos ya daban por hecho que estaban derrotados. Mire cuál era la mentalidad de ellos. El verdadero problema queda expuesto aquí. No era el ejército, no era el mar, no era el faraón. Era el corazón incrédulo de cada uno de ellos. Hizo falta una nueva dificultad para que ellos olvidaran así de rápido la fidelidad de Dios. Qué rápido olvidamos. Nosotros hacemos lo mismo. Oramos durante años por alguna necesidad y entonces Dios nos responde y celebramos y estamos contentos y damos gracias, pero cuando aparece un problema, algo que no nos gusta, un camino por el cual no queríamos ir, entonces actuamos como si Dios nunca hubiera sido fiel con nosotros. El corazón humano, mis hermanos, tiene muy poca memoria para la gracia de Dios. Está en su naturaleza. Debemos entender que está en nuestra naturaleza
frecuentemente olvidar estas verdades. Pero ahora en el relato aparece Moisés. Y aquí debemos reconocer, mis hermanos, algo muy interesante. Moisés ha crecido en carácter, en conducta. Ya no es el mismo Moisés que veíamos en Éxodo 4. ¿Se acuerdan en la zarza? Señor, pero ¿por qué a mí? Manda a otro. Yo soy tartamudo, no sé hablar. No puedo. Ahora vemos aquí a un Moisés maduro, a un Moisés confiado en Dios plenamente, diciendo ahí en el versículo 13: hermanos, pueblo de Israel, no teman. Qué fácil es leerlo, ¿no? No teman. Pero imagínese decir esto mientras estás escuchando a carros de guerra y un ejército marchar tras de ti. No teman. Luego añade: estén firmes. Es decir, aguanten, no regresen, ahí quédense, no huyan, no intenten resolver esto por sus propias fuerzas. Permanezcan donde Dios ya los ha colocado, es lo que Moisés les está diciendo. Y después Moisés dice algo maravilloso: vean, hermanos, la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. Si ve la expresión de una manera positiva, no está diciendo vean a ver si Dios puede hacerlo. No, está diciendo vean la salvación que Dios hará hoy por ustedes. Qué gran cambio de perspectiva. Israel está viendo a Egipto y Moisés les está diciendo: no miren Egipto, miren la salvación que Dios les va a proveer. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Israel por sí mismo no iba a ganar esa batalla, mis hermanos. No tenían la fuerza, no tenían las armas, no tenían la estrategia militar para ganar esta guerra, sino que Dios iba a ganar esta guerra. Israel no iba a abrir el mar, Dios iba a abrir el mar. Israel no iba a destruir al faraón y al ejército egipcio. Dios los iba a destruir a todos. Y piensen esto, amigos, hermanos. ¿No es esto precisamente lo que encontramos en el Evangelio? Nosotros tampoco podíamos vencer al pecado. Nadie de nosotros podía derrotar a la muerte. Nadie de nosotros podíamos destruir el poder de Satanás, mis hermanos. Necesitábamos a otro que peleara por nosotros. Y eso fue exactamente lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. En la cruz, mis hermanos, Jesús se enfrentó solo al enemigo y obtuvo la victoria. Y nosotros participamos de esa victoria únicamente por fe. Cristo abrió un camino en donde no había ni uno. La brecha que nos separaba de Dios por nuestro pecado fue hecha como un puente para que nosotros podamos pasar solamente por los méritos de Cristo Jesús. Solos no podíamos llegar al Padre, solos no podíamos salvarnos igual que el pueblo egipcio. Pero es un texto largo, mis hermanos, ténganme paciencia. Ya casi vamos a la mitad. Todavía no hemos llegado al centro del relato. Inmediatamente ocurre algo impresionante. Porque mientras Moisés les está diciendo al pueblo: no teman, confíen en Dios, vean la salvación que Dios traerá a ustedes, Dios ya le está hablando a Moisés en el versículo 15 y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Que no te dije yo que los iba a liberar? ¿Que no te dije yo que los iba a salvar? ¿Que no te dije yo que me iba a glorificar? Y aquí entramos a la tercera sección del pasaje. En los versículos del 15 al 18 vemos el clímax, la parte más estresante del texto. Pensaríamos que después de que Moisés está clamándole a Dios,
Nosotros pensaríamos que así como Dios contestó sus oraciones anteriores en las plagas, pensaríamos que ya Dios va a abrir el mar como por arte de magia, pero no. Antes de eso, mis hermanos, Dios habla. Y eso nos enseña una gran verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios nunca quiere que su pueblo solamente contemple sus obras, su poder. Dios quiere que su pueblo, que nosotros entendamos sus palabras. Los milagros impresionan, sí, pero es su palabra la que interpreta esos milagros. Leamos el versículo 15. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Esta respuesta parece extraña porque el hecho de seguir en marcha es: caminen hacia el mar. Está raro, es una orden que parece ilógica. ¿Cómo vamos a caminar hacia el mar si precisamente está el mar? Y mira cuántos somos. Somos miles y miles y miles de israelitas. Nunca olvidemos esto, mis hermanos. La obediencia siempre descansa en lo que Dios ya ha declarado, no en la visibilidad del camino. Israel no debía avanzar porque ya veía el mar abierto. Israel debía avanzar porque ya Dios había dicho que avanzaran. Eso es exactamente lo que ocurre una y otra vez en las Escrituras. Noé, en obediencia, comenzó a construir el arca cuando todavía no había lluvia, como habíamos dicho. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo creyendo la promesa de que Dios le daría herencia. ¿Cómo? No sabía, pero él confió y obedeció. Josué comenzó a caminar alrededor de los muros de Jericó cuando aún los muros estaban de pie y parecía algo ilógico. Daban vueltas y vueltas y vueltas y los muros no caían. Pero todo fue conforme al plan de Dios. Pedro descendió de la barca mientras estaba la gran tormenta en el mar cuando su Señor lo llamó. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no esperamos que Dios primero abra el camino para que nosotros podamos dar el paso seguro? Pero normalmente Dios, mis hermanos, hace lo contrario. Primero Dios nos llama a confiar y después nos muestra el camino. Ahora llegamos al corazón del pasaje. En los versículos 16 al 18 vemos estas acciones. Mire los imperativos que Dios le da a Moisés. Tú levanta tu vara. Yo endureceré el corazón. Yo me glorificaré. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor. ¿Sí ve lo que está dando a entender Moisés aquí? Todo gira en torno a Dios. Él es el protagonista del relato. No es Moisés, no es Israel, no es el faraón. Es Dios el centro de la historia. Es Dios en quien Moisés quiere que nosotros prestemos atención. Eso destruye por completo nuestra tendencia de colocarnos en el centro. Nosotros no somos el centro, hermanos. Es Dios. La gloria de Dios es el centro de nuestra vida. Ahora veamos esta frase que domina todo el pasaje. Ya vimos que lo escuchamos 3 veces, en el versículo 4, en el 17 y en el 18. Yo me glorificaré, dice el Señor. ¿Qué significa esto? No significa que Dios tenga un problema de orgullo. No significa que necesite Dios reconocimiento. Dios ya posee toda la gloria desde la eternidad, mis hermanos. Él no lo necesita. Lo que significa es que Él manifestará públicamente quién es Él. Él se está dando a conocer. La gloria de Dios es la manifestación visible de su incomparable grandeza, mis hermanos. Y aquí esa gloria será vista de 2 maneras inseparables. Por un lado, la gloria de Dios se va a ver en el momento en que Dios salva a Israel. Y por otro lado, la gloria de Dios se va a ver cuando Él destruya a sus enemigos por completo. Estas 2 acciones tienen un fin común.
ambas acciones confirman que la gloria del nombre de Dios está por encima de todo. Porque el Señor mismo lo dice. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Son las palabras de Dios. Esta palabra aparece una y otra vez en todo el libro de Éxodo. No solamente es información, hermanos, es revelación, es Dios revelándose a su pueblo, es Dios revelándose a nosotros. Lo que está diciendo Dios aquí no es Israel. No solamente es que Israel va a conocerlo, sino también los egipcios, dice ahí el versículo 18, van a saber, van a conocerlo. El propósito de Dios siempre ha sido más grande que Israel, mis hermanos. Es más grande que Egipto, es más grande que el Mar Rojo. Su propósito, mis hermanos, el propósito de Dios es que su nombre sea conocido. Él está revelándose al mundo. Él está proclamando que solamente Él es el Señor. Y aquí quiero hacer una conexión con el Evangelio que considero fundamental. Porque muchos años después, muchos siglos después, encontramos otro escenario en donde Dios parece conducir deliberadamente la historia hacia una aparente derrota. No es el Mar Rojo, como mencioné hace un momento, es el Calvario, es el Gólgota. Los discípulos contemplan la cruz y creen que ya todo ha acabado. Los enemigos creen haber vencido. Satanás seguramente está celebrando su victoria, pero el Padre ya había planeado de principio a fin, mis hermanos, esta historia desde la eternidad. Y Jesús mismo lo entendió. Mire qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23. Jesús está entendiendo este propósito. Cuando la cruz está cerca, entonces Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, ¿qué dice el texto? Sea glorificado. Y más adelante en Juan 12:28 Jesús ora: Padre, glorifica tu nombre. Y unas horas más tarde en Juan 13:31 Jesús mismo vuelve a declarar: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Sí ve el paralelo entre el mar y entre el Calvario? En el Mar Rojo Dios dice: yo me glorificaré. En la cruz Cristo nos dice: ha llegado la hora de ser glorificado. El escenario es distinto. Los enemigos cambiaron, mis hermanos, pero el propósito nunca cambia: la gloria de nuestro Dios. En el mar Dios derrotó al faraón y a su ejército para salvar a Egipto. Pero en la cruz, mis hermanos, Cristo derrotó el pecado, Cristo derrotó a la muerte y Cristo derrotó a Satanás para salvar a su pueblo. Y en ambos casos, mis hermanos, el propósito supremo fue exactamente el mismo: la gloria de Dios. Y ahora que ya sabemos cuál es el propósito de Dios y cómo Dios lo ha declarado una y otra vez, solo falta una cosa: ver cómo Dios cumplió lo que prometió. En la última sección, en los versículos del 19 al 30, llegamos al relato más conocido de esta historia. Ya no voy a profundizar tanto porque ya todos la conocemos. Pero miren lo que dice el versículo 19 y 20. El ángel de Dios se apartó detrás de ellos y de igual manera la columna de nube iba detrás de ellos. Hasta este momento la columna iba guiándolos al frente, pero en el momento que el ejército se acerca, entonces pasa para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué dejó de guiarlos?
Precisamente por eso, porque Dios no solamente está guiando, sino que ahora también está protegiendo. La misma presencia que había dirigido cada paso del pueblo, ahora se coloca entre Israel y el pueblo. Es la columna de nube que por un lado proporciona luz para el pueblo, pero por el otro lado proporciona oscuridad y confusión para el pueblo egipcio. Imagínense esa escena, no pueden atacar, ya están encima de ellos, pero no pueden verlos siquiera. Qué imagen tan extraordinaria, mis hermanos. El enemigo puede acercarse, pero no puede tocar a Israel mientras Dios esté en medio. Y nuevamente, esta es una gran verdad que sigue vigente en nuestros días. Nosotros ya no tenemos una nube, ¿verdad? Una columna que esté protegiéndonos, pero sí tenemos una promesa infinitamente mejor. Mire lo que dice Mateo 28:20. Una declaración preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y mire que también garantizó en Juan 16:33 que tendríamos aflicciones. Pero son dos cosas que corren paralelas, no es una u otra. El Señor prometió que solamente vamos a tener puros problemas y puras aflicciones. O el Señor solamente prometió que va a estar con nosotros. Son dos cosas que corren conjuntas. Y esa gran promesa sigue vigente hasta nuestros días. El Señor, mis hermanos, está en este momento con nosotros y en nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Dios abre el mar al Moisés extender su mano. Y lo hace durante toda la noche, nos dice el texto. ¿Por qué mencionar este detalle de toda la noche estuvieron abriéndose el mar? Porque Moisés quiere que entendamos que esto no fue un acto de magia. Fue el Dios creador gobernando nuevamente su creación. El mismo Dios que en Génesis separó las aguas para que apareciera tierra seca, ahora vuelve a separar las aguas para que su pueblo encuentre salvación y encuentre también tierra seca. No estamos viendo un milagro aislado, mis hermanos. Es la continuación de lo que el Señor ha estado haciendo a lo largo de toda la redención. Y entonces los israelitas entran por el mar en seco y empiezan a avanzar. Y los egipcios empiezan a perseguirlos. El enemigo cae en la emboscada de Dios. Y ahora ocurre una de las ironías más extraordinarias de toda la Escritura. Los egipcios observan el camino y entran. ¿Por qué? Porque son obstinados y porque el faraón les dice que entren ahí. ¿Recuerda la ilustración que veíamos al principio? Los soldados pensaban que estaban perdiendo al ser conducidos a una emboscada, pero era el enemigo que estaba cayendo en esa emboscada. Y era eso exactamente lo que estaba ocurriendo aquí. Israel nunca fue víctima de la emboscada. Qué gran diferencia. Faraón cree que está dominando la situación, pero no. Es Dios quien dice: Faraón, yo te tengo a ti. Y para concluir, mis hermanos, esta es una gran verdad que encontramos a lo largo de toda la Escritura. Los enemigos de Dios siempre creen que están ganando. Los hombres que crucificaron a Jesús pensaron exactamente eso. Pero la cruz, mis hermanos, nunca fue una derrota. Nunca fue la derrota de Cristo, sino fue por el lado contrario, como esta emboscada fue la derrota total y definitiva de Satanás. Y Pablo lo expresa así en Colosenses 2:15. Miren lo que dice Colosenses 2:15. Cristo despojó a los poderes y autoridades e hizo un espectáculo público triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Los enemigos que pensaban que llevaban a Jesús a la derrota, en realidad Dios los estaba conduciendo al escenario de su propia derrota. Mis hermanos, fue Dios quien peleó. Fue Dios quien de principio a fin planeó todo. Fue Dios
quien hizo completamente toda la obra, mis hermanos. Fue Dios quien nos venció definitivamente. Y hermanos, muchas veces ocurre lo mismo en nuestra vida. Hay momentos en los que la providencia de Dios parece desconcertante para muchos de nosotros y hace que nos preguntemos, ¿por qué este camino? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta espera? ¿Por qué este problema? ¿Por qué Dios me trajo hasta aquí? Quizá algunos de nosotros, mis hermanos, el día de hoy nos sintamos así, con un mar delante y con un ejército detrás, y ningún camino visible por el cual nosotros podamos atravesar. Si ese es tu caso, quiero que recuerdes algo, mis hermanos. El mismo Dios que condujo a Israel hasta el Mar Rojo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y ese mismo Dios que condujo a su Hijo hasta la cruz sabía exactamente lo que estaba haciendo también. Y ese mismo Dios, mis hermanos, gobierna hoy tu vida si tú has puesto tu fe en el Señor. Quizás no puedas entender sus caminos. Tampoco Israel lo entendía. Quizás no veas una salida. Tampoco Israel veía una salida en este momento. Pero nunca fue necesario que Israel entendiera el plan. Lo único que necesitaban ellos era confianza en el Dios que sí lo entendía. Porque nuestra paz, mis hermanos, descansa en comprender que Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel a sus promesas. Y esa gloria, mis hermanos, que vimos aquí en Éxodo, tiene su culminación en la manifestación cuando Cristo murió y resucitó por nosotros. Por eso un día el propósito anunciado a las orillas del Mar Rojo llegará a su consumación definitiva. Pablo lo dice así en Filipenses 2 del 10 al 11. Esta será la culminación definitiva, la exaltación, la glorificación total de nuestro Señor. Filipenses 2 del 10 al 11. Toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Me glorificaré que escuchamos aquí en Éxodo encuentra allí su culminación, mis hermanos. Lo que Dios comenzó aquí en Éxodo, manifestando su señorío sobre el faraón, lo consumará cuando todo el universo reconozca por fin el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y si hay alguien aquí que ha venido por primera vez, o hay alguien que ha venido de manera regular y no ha entendido lo que es el Evangelio, o no ha puesto su fe en Jesús, yo quiero que pienses en esto, amigo, amiga, que nos estás visitando. Dios se glorifica en salvar pecadores. Y la Biblia nos enseña que todos nosotros somos pecadores, por eso lo necesitamos. No tienes que hacer nada, absolutamente nada. Así como el pueblo de Israel tuvo la instrucción de quedarse callados y simplemente obedecer. Nuestra instrucción es creer en la obra completa del Señor Jesucristo. Qué gran descanso que nuestra salvación ya no depende de nuestras obras. Nuestra salvación ya no depende de nuestro desempeño, ya no depende de lo mucho que yo pueda serle fiel al Señor, sino que la salvación, como cantábamos hoy, es de principio a fin del Señor. Amigo, amiga, acercarse a Dios es posible solamente por los méritos de Cristo. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que para todos, la pregunta final del sermón no es simplemente ¿confías en un Dios que puede abrir el mar? Sino la pregunta más profunda que debemos hacernos el día de hoy es: ¿estás dispuesto
a confiar en el Dios que aun cuando te conduce por caminos que no entiendes o que no te gustan, siempre estará obrando para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo? ¿Estaremos confiando en este Dios? Termino con esta frase, mis hermanos. Él sigue siendo el Señor, y porque Él es el Señor, podemos confiar en Él.